Entrevistas y de dinámica total. Tuvimos al ministro del Trabajo, a Patricio Donoso, al presidente de la Cámara de Acuacultura, estuvo antes la nutrióloga, la doctora Marta Ríos, y antes tuvimos una entrevista más, Alberto y Verónica, ¿verdad? Claro. En la primera hora, ¿no? Así que ahora... Sí, con el asesor contable. Con el señor Calero, que Calero. es asesor Carlos contable, Calero, que es ¿verdad? propio totalmente, un querido amigo. Por eso le dije ayer a Wendy, cuando armamos, hay que darle mucha dinámica para que la gente que está un poco bajoneada por el tema del COVID y preocupada, tenga muchas cosas que hacer. Saludo en la plataforma a la viceministra de Educación, mi querida amiga, la PhD Cynthia Game, amiga muy querida, educadora y una mujer muy capaz. Vamos a comenzar esta entrevista, querida Cynthia, diciéndote que habíamos comentado, y esto ya desde que comenzó a venir el Omicron, a principios de diciembre, si mal no me equivoco, compañeros, que era una buena medida, o que sería entonces una buena medida, que las clases que comenzaban el 15 de enero se postergaran por un mes, porque, o sea, no por un mes, sino que no comenzaran en enero, sino comenzaran en el nuevo periodo en la costa, ya que lo que te iba a dar realmente, lo que ibas a tener de clase era un mes. En buen sentido, la ministra Brown, con quien conversamos el mes pasado, en buen sentido y acogiendo acogiéndose a la lógica y al pedido de la ciudadanía y del periodismo, lo ha tomado, y las clases, pues entonces, en la costa van a comenzar directamente el año lectivo que arranca en mayo, y en la sierra se postergaron, me parece, un mes, viceministra, ¿verdad? Sí, buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. También aprovechar el momento para desearles un feliz día a todos ustedes por el Día del Periodista. Muchas gracias. Y principalmente, constantemente estamos en comunicación y en reuniones con el COE Nacional para ir revisando los procesos de retorno progresivo a las instituciones educativas. Es así que, como lo manifiestas, en el mes de diciembre, cuando comenzamos el retorno progresivo de las instituciones de bachillerato técnico y de educación rural el 22 de noviembre, comenzamos con ese grupo que ya tenían, habían accedido un alto porcentaje a su vacunación, y además porque necesitaban esas prácticas laborales en los bachilleratos técnicos. También la parte práctica de los bachilleratos técnicos. Esto nos llevó a definir lo que acabas de decir, que a partir del 7 de febrero iniciaremos la presencialidad en el régimen Sierra y Amazonía, y a partir del 3 de mayo la presencialidad en el régimen Costa y Galápagos. Efectivamente, es las decisiones que se tomaron desde el mes de diciembre y que se mantienen en relación al retorno total del 100% de la presencialidad. Te digo que muchas veces en la sierra esto no es visibilizado, pero acá, y aquí estamos todos, y tú eres guayaquileña, y sabes, acá en la costa, el problema es que se vive el invierno, y con el invierno vienen muchas afecciones, viene el dengue, puede venir cualquier chikungunya, cualquier cantidad de cosas, o una gripe por los cambios de temperatura. Entonces es bien pensado, sobre todo por las criaturitas que no son vulnerables, que son muy vulnerables, y porque las criaturitas van a ver a sus abuelos, algunos padres. Entonces es muy bien pensado, muy bien diseñado. Yo lo felicito, eso es una buena medida, Cynthia Game. Cambiando un poquito de tema, yo quería saber, tú eres educadora y trabajabas también en Fundación Ecuador. ¿Qué se está pensando? Porque algún momento, digo yo, ¿no? Algún momento vamos a cambiar, este tema del COVID se va a controlar. Y Ramiro decía el otro día, no me acuerdo si Alberto, comentábamos que aquí el tema es que no es lo mismo, o no ha sido lo mismo la clase presencial que la clase virtual. Entonces pueden haberse dado, sobre todo en el tema de prácticas, pueden haberse dado algún tipo de, digamos así, de vacíos
que se deben tratar de llenar para que los estudiantes puedan tener una calidad o una preparación como debe de ser. ¿Han pensado en algo, Cynthia Game? Sí, efectivamente, cuando nosotros estamos pensando en el retorno a las instituciones educativas, lo hacemos porque sabemos que hay una gran afectación a la parte socioemocional de los estudiantes en el sentido de sus aprendizajes. También tenemos claridad de que es muy importante hacer este ejercicio de corresponsabilidad, porque lo que estamos proponiendo es que las instituciones educativas retornen a través de su aprobación de sus PICES. Y estos PICES hablan de modalidades alternadas de educación, donde los chicos van a ir menos tiempo, se van a optimizar los aprendizajes a través de los proyectos interdisciplinarios y también tendríamos que pensar en que es muy necesario trabajar ese proceso de autonomía en los niños, en los jóvenes, pero también en esta combinación, en estos procesos de aprender en la institución y tener esa corresponsabilidad de poder autónomamente continuar con el aprendizaje. Para eso, también estamos trabajando cómo debería de estructurarse una modalidad a distancia para que tenga no solamente una virtualidad, sino una modalidad donde el estudiante pueda continuar su educación. También otra de las cosas que hemos hecho a nivel educativo es revisar el currículo y justamente en los últimos días de diciembre emitimos el currículo con énfasis en 4 competencias: competencias comunicacionales, competencias de pensamiento crítico, competencias digitales y habilidades socioemocionales. Estamos tratando de construir nuevamente esos aprendizajes porque necesitamos que los niños y las niñas puedan volver a tener esos ejercicios de metacognición a través del razonamiento lógico, de la lectura crítica, y por eso también te puedo sumar otro programa que viene funcionando desde el mes de septiembre, que es Aprender a Tiempo, que tiene 5 ejes y de los cuales 2 están basados en el aprendizaje de la lectoescritura, los procesos de comprensión lectora y de pensamiento lógico matemáticos, sin dejar de lado la importancia de las habilidades socioemocionales. Por favor, Javier Segarra, está en pantalla, si no, Alberto o Ramiro, cualquiera de los dos. Cynthia, buenos días, Ramiro Cepeda le saluda. Siguiendo con la línea de la malla curricular que se ha quedado trunca en estos 2 años por obvias razones, yo soy de la idea, yo durante 20 años fui profesor universitario y yo soy del pensamiento en que hay que enseñar menos, pero bien, pero procurar el trabajo del criterio, el criterio de la discusión, de la investigación, que es en donde se crean las inquietudes para que el estudiante pueda llegar al conocimiento por sí solo, ¿ya? Dándole unas variables y unas rutas para que sigan, y reduciendo la malla curricular. Porque hoy por hoy usted va a coincidir conmigo que no se puede pensar en la misma malla curricular de hace 2 años. Sí, señor. No se le escucha su micrófono, por favor. Efectivamente, Ramiro, gracias por la pregunta, es muy pertinente. Cuando nosotros hablamos del currículo,
priorizado con énfasis en estas 4 competencias. Ya estamos identificando cuáles son las destrezas que van a cumplir estas 4 competencias. También hablamos de la malla curricular cuando comenzamos y proponemos los proyectos interdisciplinarios para generar conocimientos basados también en la investigación, en la autonomía del estudiante, en acercarse a ese conocimiento. Y en cuanto a lo que usted se refería con la carga que tienen las mallas curriculares en tiempos, también hemos ya trabajado y estamos ya por emitir un lineamiento donde están los mínimos de carga horaria que se deben de aplicar en cada una de las áreas y asignaturas correspondientes. Eso reduce bastante el número de horas que el profesor tiene que optimizar en estos aprendizajes colaborativos, interdisciplinarios, donde puedan construir un conocimiento que sea duradero y que permita seguir desarrollando ese aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, esa flexibilización curricular, que es otro de nuestras acciones dentro de los 5 ejes del Ministerio de Educación de hoy, es importante que también lo tengamos presente porque le estamos dando esa posibilidad. Ya lanzamos el acuerdo de flexibilización curricular en el mes de noviembre. Las instituciones educativas y los docentes tienen las herramientas para poder optimizar ese aprendizaje y también trabajar con hoy nuevos recursos que la pandemia les ha dado a los docentes, recursos que están basados también en herramientas tecnológicas, que no solamente es una videoconferencia de horas de clase, sino también la optimización de esos recursos. Todo eso estamos trabajando dentro del Ministerio de Educación. A esa parte quería llegar, a la del docente, antes de darle paso a Javier. ¿Se ha hecho algún tipo de propedéutico para los docentes pospandemia? Porque asimismo como la malla curricular debe variar, también debe variar el chip de la docencia para la forma de enseñar. Pues de un momento a otro nos vimos en Zoom, nos vimos utilizando métodos audiovisuales agresivamente y el profesor no sabía por dónde empezar. También fue nuevo para él. ¿Hemos trabajado en eso? Efectivamente, durante la gestión anterior recibieron mucha capacitación los docentes. Durante estos 7 meses de gestión de la administración actual, presidida por la ministra María Brown, estamos trabajando también no solamente en continuar formando a los docentes, sino estamos creando un plan de formación profesional que incluya realmente un proyecto de trayectoria y de vida del docente. Es decir, hemos recorrido durante septiembre, octubre y noviembre las 24 provincias de nuestro país y hemos levantado las necesidades de formación desde territorio para poder establecer capacitaciones, formaciones, acompañamiento permanente que hacemos a los docentes focalizados en sus necesidades, para que no sea un curso masivo donde asisten muchos y quizás no todos necesiten esa herramienta. En eso estamos trabajando, ya tenemos el levantamiento de toda la información para poder generar este plan de vida del docente, que es la formación profesional que él debe tener en relación a su competencia en este caso. Javier Segarra, por favor, continúe con la entrevista. Gracias, Ramiro y viceministra. Buenos días. Tengo 2 temas. El primero es cómo establecer esta optimización del aprendizaje cuando hay aulas en las escuelas y colegios con más de 30, 40 estudiantes. ¿Cómo logramos optimizar ahí ese aprendizaje? Y punto 2, ¿cómo lograr que los alumnos no apaguen la cámara? Bueno, de lado y lado hay. son 2 temas diferentes. Es la pregunta.
y son muy interesantes de analizar. Sí. Efectivamente, el tema de aulas y la masificación de estudiantes se trabaja en este momento en la modalidad que están retornando con grupos alternados con un tiempo determinado. Esto ya va a dar inicio a que el maestro comience a repensar sus didácticas y sus pedagogías dentro del aula de clase. Hablamos de aprendizaje colaborativo, hablamos de proyectos interdisciplinarios y todas estas herramientas pedagógicas y metodologías activas como el aula invertida, siendo muy específica desde el punto de la educación, van a permitir que estas nuevas formas de aprender se comiencen a implementar e incorporar dentro de la rutina del aula de clase. También sabemos que hay una falta de infraestructura y estamos trabajando en eso. Tenemos levantado todo el mapeo de la infraestructura a nivel nacional y desde el otro viceministerio se está trabajando en la construcción, en concluir también obras que permitan que los estudiantes tengan los espacios dentro del aula de clase. También estamos trabajando y vamos a presentar dentro de podría decir 4 semanas exactamente, el primer colegio a distancia virtual de sostenimiento fiscal, donde también estamos trabajando 3 formas de aprendizaje a distancia que le van a permitir al docente tener otros espacios y herramientas para poder trabajar. Y en la segunda pregunta, con respecto a apagar las cámaras, bueno, creo que el haber estado tanto tiempo en casa y el poder estar visualizando qué pasaba dentro de nuestro hogar, quizás generó estas conductas de mantener cámaras apagadas dentro de los jóvenes, de los niños, y más de los jóvenes, porque los niños pequeños de la educación básica, elemental, intermedia, no sabían cómo entrar a la cámara y poder tocar y sentir a a su compañero. Con los más grandes, obviamente, al tener otro tipo de metodologías, se puede ir venciendo un poco ese deseo de permanecer en una clase con cámara apagada, e igual también esta reestructuración de las cargas horarias dentro del pensum académico también le va a permitir eso al docente poder pensar en una nueva lógica de poder dar su aula. Claro, y yo creo que el optimizar este aprendizaje requiere también un cambio hasta de mentalidad del estudiante, porque obviamente el docente se va a capacitar, pero el estudiante tiene que cambiar su mentalidad. De ahí que lo que decía Ramiro hace un momento, no es lo mismo dar 7 horas de clase con todas las materias a optimizar este aprendizaje que tiene que ser con las materias adecuadas. Uh-huh. Exactamente, lo que acaba de decir usted es muy importante, Javier, que el docente comience a construir estos conocimientos con los estudiantes. Yo estoy haciendo a nivel nacional conversatorios en las diferentes provincias con los docentes para escuchar de cerca cuáles son sus necesidades, cuáles son sus urgencias, también aclarar y también un poco compartir experiencias como docente, porque debo decirlo, yo también soy docente y de mucho tiempo. Entonces, cómo podemos ir cambiando esta nueva forma de aprender? Que como usted lo dice, no solamente es con los docentes, porque los docentes son los que van a dar las formas de aprender. El estudiante va a estar viendo otra forma a la cual se va a tener que adaptar y va a tener que comenzar a construir un pensamiento más flexible, un pensamiento que tenga mayor posibilidad de aprender no solo desde el escuchar, sino desde el investigar, desde el apropiarse del mismo conocimiento. Y hay un miembro de la comunidad educativa también que es muy importante, que debe de comprender cómo hoy se aprende y las nuevas formas, que son las familias.
las familias que durante la pandemia estuvieron 100% presentes y hoy continúan dentro de las aulas en las instituciones educativas que mantienen estas modalidades híbridas donde la educación a través de las videoconferencias y plataformas en línea sincrónicas todavía se mantiene. Claro, porque el resultado que las madres de familia fueron un pilar fundamental de apoyo para los niños y jóvenes y terminaba siendo una especie de el profesor dentro de la casa, porque el llegar a explicar la clase como docente era como al principio un poco complicado, que tenían que tener los alumnos el soporte de la madre en este caso. Bueno, tomando en cuenta al gobierno del encuentro del señor presidente Guillermo Lasso con la idea Fuerza Juntos lo logramos, podemos decir que dentro de la educación, este ejercicio de corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa se fortalece cada día más, porque padres de familia están más involucrados en la educación de sus hijos y asimismo docentes y estudiantes están aprendiendo otras formas de aprender. Entonces, creo que estamos frente a una nueva realidad de la educación donde tenemos que tener esa disponibilidad y disposición a poder entender que se aprenden también de otras formas que no fueron las que aprendimos nosotros. Romper esos paradigmas creo que es uno de los grandes desafíos que hoy tiene la educación en general. Gracias, viceministra. Alberto Quintana continúa con la entrevista en el panel. Gracias, viceministra, ¿cómo le va? Tal vez un poco para recapitular, ¿no? Digo yo que todos quienes están en las actuales circunstancias en la función pública tienen doble reto, sobre todo ustedes que están pues en la cartera de educación pública, ¿no? Porque por un lado es mantener el sistema educativo en las actuales circunstancias en una etapa de pandemia, pero también ir preparando el terreno para la etapa post-pandemia, ¿no? Vemos, pues, tenemos todo un proceso de verdadero aprendizaje. La humanidad está pasando también un proceso de aprendizaje, ¿no? Y en esas circunstancias sí me gustaría saber cómo se va a priorizar ya en la etapa post-pandemia. Yo soy muy optimista y yo he marcado incluso la mitad de este año, del 2022, como la etapa post-pandemia. Y en esa perspectiva me gustaría saber cuáles son las prioridades que está marcando el Ministerio precisamente para ir ya fijando este nuevo reto. Bueno, lo acabas de explicar muy claramente cuando hablamos de post-pandemia. Nosotros ya comenzamos a trabajar la post-pandemia, porque el momento en que dentro de nuestra administración hablamos de 5 ejes y uno de esos ejes es libres y flexibles, y hablamos ahora de que tenemos un currículo priorizado con énfasis, donde estamos trabajando también proyectos interdisciplinarios, estamos trabajando específicamente en una nueva educación, estamos trabajando en nuevas formas de aprender. Esto no solo se hace, vuelvo y repito, con los docentes, esto se hace con la comunidad completa, porque hasta el estudiante debe comprender que hay otra forma de aprender. Entonces, si tendríamos que priorizar, estamos trabajando en el currículo para poder tener esta flexibilidad curricular que ya tenemos un acuerdo y que estamos haciendo determinados ejercicios para que las instituciones educativas, de acuerdo a una segunda meta que tenemos, que es la contextualización curricular, se aprende en relación a los contextos, a los lugares, a las acciones que están conviviendo cada uno de nuestros estudiantes, se puedan incorporar dentro del currículo. También estamos incorporando nuevas metodologías activas de aprendizaje que permiten que la clase no sea solamente la tradicional de escuchar, de escribir, de copiar, sino más bien que permita, y que sé que muchos docentes en la pandemia fueron muy creativos, muy imaginativos en poder dar otras opciones para la continuidad de la educación. Y una de las cosas que lo podemos ver
es cuando nosotros hablamos del retorno progresivo a las clases, a las instituciones educativas. Las aprobaciones de los PICES, de los planes institucionales de continuidad educativa, le permiten a los directivos, a los docentes, comenzar a pensar en modalidades alternadas de educación, de aprender, porque recuerden que con los PICES las instituciones educativas retornan de acuerdo a los aforos que estén aprobados por los COEs cantonales o nacional, también retornan en relación al número de estudiantes, manteniendo el distanciamiento de los 2.25 metros. Entonces, desde ahí ya estamos visualizando unas nuevas formas de cómo llegar a la nueva pospandemia que esperemos que llegue pronto para continuar nuestras funciones y principalmente el objetivo del Ministerio de Educación, garantizar Claro. el derecho a la educación de todos los ecuatorianos. Viceministra, y yo creo que va a ser más exitosa esa iniciativa y menos traumática, ¿no? Por utilizar un término, si precisamente lo tenemos bien claro, ¿no? Porque esto no es decir el ministerio o el sector del magisterio, es la sociedad, es el Estado que tiene que tener bien clara esta película, ¿no? De que debe ser, pues, un tema totalmente compartido. Y ahí sí, a mí me aterra algo, ¿no? El hecho de que no podamos, como Estado, hablando como Estado, no como gobierno, como Estado, no logramos articular. ¿Y a qué voy a ir? Precisamente al hecho de que, por ejemplo, desde los otros niveles de gobierno, fuera del gobierno central, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales. Yo voy a dejar fuera a los gobiernos parroquiales porque justamente ellos no tienen los recursos como para poder emprender, pero sí las prefecturas y sí los municipios. Sí me aterra el hecho de que como no hay una articulación de todo el Estado, a veces no se optimiza la utilización de los recursos. Y digo esto porque va a ser necesario justamente invertir en mejorar la infraestructura educativa para esta nueva etapa, brindar todas las garantías a los chicos, y a veces para mí eso es como que es un tema que se queda de lado, es una verdadera deuda, y ahí sí se debería de trabajar, porque muchos me podrán decir, no, si es que estamos suscribiendo convenios con cada municipio, pero yo les recuerdo a las autoridades de educación que desde hace muchos años hay un documento que impide legalmente a las autoridades, por ejemplo, en el caso de los municipios, les impide invertir en infraestructura si es que no tienen suscrito un convenio, cuando años atrás, más bien, los alcaldes, las alcaldesas del país, tranquilamente ayudaban a la comunidad, trabajaban en bien de la comunidad, precisamente invirtiendo parte de los recursos en la infraestructura educativa. Entonces, un poco eso es lo que a mí me aterra, y yo creería que si se logran conciliar esas posiciones podríamos ir caminando más rápido y optimizando justamente la utilización de los recursos públicos. Sí, creería que desde el Ministerio de Educación nosotros lanzamos una estrategia que se denomina Apadrina una escuela, donde los gobiernos autónomos descentralizados ya se han sumado a través de esos convenios y están apoyando en dotación de infraestructuras, por ejemplo, el caso de la importancia de los baños dentro de las instituciones educativas, el agua y otros servicios básicos que son relevantes en las instituciones educativas. Eso es lo que estamos trabajando a través del Ministerio de Educación y en este caso los GATS municipales, los gobiernos autónomos descentralizados. Viceministra, agradecerle. Muchas gracias, querida señora, ¿no? Sí, agradecerle por estos conceptos, por el tiempo. Sí, y Gracias, creo que ha también. sido conceptualmente interesante, hemos coincidido, hemos preguntado, tú nos has contestado, seguiremos conversando. Un abrazo y buen año, ¿verdad, Alberto? Por Javier? supuesto que sí. Buen año. Gracias, Eduardo, y a todos y a los que nos escuchan, un feliz año y la escuela es un lugar seguro. Qué bueno. Ok, pagamos el corte.